Por la necesidad de hacer discípulos y cumpliendo el sueño de Dios, presentamos su programa Palabras de Vida Eterna, con sus pastores y amigos, Rubén y Enelsa Aguirre. Gracias por su tiempo. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 24. Dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. Repita conmigo: maltratado. Dígalo duro: maltratado. Aleluya. Con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Digan todos conmigo: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Diga conmigo: la fe que mueve mi voluntad. Dígale de nuevo al que está a su lado: la fe mueve tu voluntad. Es un tema que se ha establecido como un principio de vida y que el miércoles hablé algo de esto, pero hoy quiero confirmar áreas importantes en nuestra vida como discípulos, como ovejas, como miembros del cuerpo de Cristo. Y es que toda persona debe ser guiado por la fe a que su voluntad vaya por encima, a veces hasta de su mismo razonamiento. Diga conmigo: razonamiento. Y es que si tenemos fe verdadera, la fe verdadera es el motor que empuja nuestra voluntad para hacer lo que Dios quiere. Es tan fácil comprender esto. Si yo tengo fe, la fe debe mover mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Decimos amén. Si yo tengo fe, pero mi voluntad no es movida para hacer la voluntad de Dios, eso no es fe, eso es religiosidad. Diga conmigo: mi fe debe mover mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Lo más poderoso que hay en el ser humano es su voluntad. Levante la mano derecha, diga: mi voluntad es el poder más grande que hay en mi vida. Toda persona que hace las cosas por voluntad triunfa y es bendecido de Dios, siempre y cuando lo enfoque en la línea correcta. Y las grandes cosas que se logran, los grandes compromisos, son voluntarios. No es que te ponen una pistola en la mano para que te cases y vivas 30 años, no, es voluntario. Diga conmigo: es voluntario. Sin embargo, hoy quiero hablarles primeramente de que la voluntad que es guiada por la fe vence la razón. Ese es mi primer aspecto, quiero que lo anote: mi voluntad vence la razón. La voluntad vence la razón. ¿Cuántos tienen esa fe? Una fe que hace que su voluntad venza la razón. Es como un boxeo, vence la razón. Dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, diga conmigo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted sabe el gran privilegio que era ser hijo de la hija de Faraón. Era casi heredar el reinado. Era un privilegio. ¿Aló? Era un privilegio. Pero Moisés, por la fe, hizo que su voluntad fuera por encima de un buen razonamiento. Usted sabe que los seres humanos nos guiamos por lo que es razonable. Algunos le diría: Moisés, no rehúse llamarte hijo de la hija de Faraón. Mira todos los beneficios. Aló, diga conmigo: beneficios. Y la razón te dice que reciba los beneficios. Privilegio. Pero dice que Moisés, estando ya grandecito, ¿cuántos están grandecitos aquí? Tomó la decisión por encima de su razonamiento. Mire, hermano, hay cosas que si usted las razona mucho, la razón se lo va a ganar. Quizá usted tenga razón para dejar su mujer.
Aló. Quizá usted tenga razón para dejar de congregarse. Estamos acá. Quizá usted tenga razón para dejar de hacer cosas que son buenas. Pero cuando usted tiene fe, su fe lleva su voluntad para ir por encima de su razonamiento. Y esto fue lo que pasó con Moisés. Moisés dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano, ¿quién escoge ser maltratado? Diga conmigo, maltratado. ¿Quién quiere escoger? ¿Qué razonamiento te va a decir que escoja ser maltratado? Y Moisés sabía que él iba a ser maltratado. Diga conmigo, maltratado. Es que, hermano, cuando usted tiene fe y su fe mueve su voluntad, usted va por encima de su razonamiento humano. Porque el razonamiento humano dice que nadie te lastime, aló, que nadie hable mal de ti, que nadie te saque un bochinche. Estamos acá. Que nadie te diga nada malo, que nadie te corrija. ¿Cuántos están acá? Pero Moisés escogió ser maltratado porque tenía fe. La fe tiene que impulsar tu voluntad a ir por encima de lo que te pueda pasar. La fe tiene que convertirte en una persona sin doblez, que digas, aunque sufra, aunque me critiquen, aunque llueva, aunque el carro se quede. A veces queremos que todo nos suceda bonito, conforme al razonamiento humano. Yo voy a la casa de Dios hoy, Dios me va a bendecir, Dios me va a suplir, Dios me va a ayudar, nadie me va a regañar. Y no es así, diga conmigo, no es así. La fe tiene que impulsar tu voluntad, pase lo que pase, yo voy adelante, sea que lo que atraviese, lo voy a atravesar. Moisés escogió no llamarse hijo, rehusó ese privilegio y dice, prefirió el maltrato con el pueblo de Dios. Escogiendo, dice el verso 25, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Le pregunto, ¿dónde está su mirada? Pregúntale que está a su lado, ¿dónde está su mirada? Mire, la gente deja este camino cuando empieza a sufrir algo. Líderes dejan este camino cuando empieza a sufrir algo. Pero dice que Moisés creyó y llegó a ver que era más rico, diga conmigo, era más rico sufrir el vituperio. La palabra vituperio es humillación, es rechazo. ¿Y a cuánto le gusta el vituperio? Cuando te dicen tus amigos, tú te metiste hasta los 4. Tú eres cuadrado. Tú le soy cuadrado, rectangular. Soy panderetoide. Aleluyota, dale un aplauso fuerte al rey. Soy de Cristo. Escogió ser vituperado. Amado, si usted no tiene una fe que impulse su voluntad a ir por encima de las cosas adversas que tiene su vida, que tiene liderazgo, usted no tiene nada de fe. Porque si usted cuando lo pinchan un poquito se desinfla como un globo, usted es el pez globo. ¿Sabe que vi un documental de que el pez globo es un pez chiquito, pero cuando un pez grande se lo quiere comer y lo muerde, automáticamente se infla y no cabe por la boca del otro y no se lo puede comer? Pero hay gente así como el pez globo, pero nunca se inflan, sino que se flatean. ¿Cuántos están acá? Moisés prefirió, oiga, ¿qué clase de fe? Diga conmigo, ¿qué clase de fe? Que él prefirió el vituperio y tuvo por mayores riquezas el sufrir con el pueblo de Dios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Hay gente que no tiene su mirada puesta en el galardón. Levante su mano, diga conmigo, debo poner mi mirada en el autor y consumador de la fe. Dígalo de nuevo, debo poner mi mirada en el autor y consumador de la fe. Tú sabes que yo le he dicho al Señor que mis lágrimas van a ser para Él. Yo no lloro por cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Si he sufrido el vituperio, si he pagado el precio 30 años y Dios ha sido fiel, a Él le debo mi fidelidad. ¿Vive Jesús?
A Él le debo mi vida y mi voluntad va hacia Él, no importa lo que pase. Así hizo Moisés, rehusó. Escuche, la fe que mueve tu voluntad para servirle a Dios tiene que ir por encima de tu razonamiento. Cuando tú razonas todo y dices, hermano, es que lo que pasa es que esto no me gusta, lo otro no me gusta, lo otro no me gusta. Hay muchas cosas que no te van a gustar. A Moisés había muchas cosas que no le gustaban, pero él tenía su mirada puesta, aleluya, en el galardón. Él sabía que Dios recompensa y Dios recompensa bien. Ese es mi primer aspecto. La fe que mueve tu voluntad debe vencer tu razonamiento. Segundo aspecto. El liderazgo de Jesús es voluntario. Jesús apela a la voluntad. Diga conmigo, el liderazgo de Jesús es voluntario. Dígalo de nuevo, el liderazgo de Jesús es voluntario. Los líderes levanten su mano y digan, sirvo voluntariamente. Mi voluntad está en la mano de Jesús y por eso le sirvo. Usted sirve voluntariamente. Nadie nos puede obligar a servir al Señor. Servimos voluntariamente. Busque Juan capítulo 4, Juan 4:31. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Diga conmigo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, diga conmigo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Wow. Usted sabe que lo que Jesús decía, no lo decía solamente por él, lo decía para que sus discípulos fueran formados. Lo lógico es que tu voluntad, cuando tiene hambre, ¿qué dice tu voluntad? Come. Pero Jesús está viendo que los demás comen y él no come. Los discípulos dicen, Señor, come. Y él dice, yo tengo una comida. Los discípulos dicen, ¿alguien le habrá traído de comer? Ese tipo fueron a un McDonald's, le trajeron un McDonald's. No existía McDonald's en ese tiempo. Y dice Jesús, yo tengo una comida que comer. Diga conmigo, tengo una comida que comer. Y es que acabe la obra que el Padre me envió. Escucha la enseñanza que hay aquí. Jesús le quiso decir a sus discípulos, a sus 12, que si la voluntad de ellos no iba por encima de la voluntad de comer cuando había hambre, no podían ser discípulos. Pero si tu voluntad no va por encima de un plato de comida, no puedes ser discípulo. El liderazgo y el discipulado de Jesús es voluntario. Diga conmigo, es voluntario. Cuando la gente no tiene voluntad, tú lo puedes cargar. Y escuche, le voy a decir algo. La gente tiene que servir voluntariamente. No se le puede rogar. No es bíblico. ¿Aló? Jesús le dijo a sus líderes y a sus discípulos, si ustedes quieren seguir, niéguense a sí mismos. Dale un aplauso fuerte al rey. Niéguese a sí mismo. No anden cambambeando y cuchucuch. No anden con la mamaderita. Mire, cuando las coberturas tienen que recoger sus discípulos, y lo lógico es que, imagínense que ustedes tuvieran que buscarme a mí, pastor, no deje de ser pastor, pastor, venga, no. Necesitamos líderes que sirvan con la voluntad dispuesta, que la fe impulse su voluntad a dar su vida por los amigos, a dar la vida por los amigos. Que se atreva a dejar de comer Jesús y los demás dicen, pero ven a comer. Dice, yo tengo una comida, diga conmigo, yo tengo una comida. Si usted no ama al discipulado con esa fuerza de voluntad que lo lleve a dejar de comer si es posible. Si usted no se ha acostado a la 1 de la mañana atendiendo un problema, usted no sabe lo que es discipulado. ¿Aló? Si usted no ha pagado el precio, usted no sabe lo que es pagar el precio. Usted es un niño. Moisés, cuando estuvo grande, tomó una decisión. Y cuando usted es grande, toma decisiones. Y si su decisión es servir al Señor, sirva voluntariamente. Yo sirvo voluntariamente. Hace 30 años empecé a predicar cuando no había nada, cuando te descalificaban. Me desheredaron por ser cristiano y aquí estoy y el Dios de la gloria me ha bendecido y no anduve llorándole a nadie. Yo sé dónde he caminado y dónde he amarrado mi caballo. Yo hice en el interior, yo sé dónde he amarrado mi caballo. Es voluntario, el liderazgo de Jesús es voluntario. Ahora escucha esto, amado. En el mundo le servíamos al enemigo voluntariamente. ¿Sí o no?
En el mundo le servíamos a la borrachera. Voluntariamente nos echábamos nuestros tragos. Aló, cuando están aquí. Ahora todos tienen cara de santo. Usted amanecía allá en la mesa del bar. Voluntariamente con la cabeza. Se orinaba ahí. Voluntario. En el casino amanecían. Voluntario. Empeñaba la cédula, sacaba las chapas, la empeñaba. Voluntario. Lo que le daban a la droga duro, voluntario. Olían su cosa, voluntario. Aló, los que andaban con 3 mujeres, voluntario, amanecían en los brazos de otra amante. Ahora voluntario, tienes que servirle al Señor y pagar tu precio para servirle a Él. Jesús dijo, la comida es que yo sirva. ¿Qué dice Efesios 6:7? Dice, sirviendo de buena voluntad. Dígalo de nuevo, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Yo no sé usted para quién sirve. Si usted sirve para hombre, usted no tiene su mirada puesta en el galardón. ¿Me estoy explicando? Usted sirve a Dios. Y debe servir con voluntad sabiendo que a Dios le sirve. Usted hace su célula para el hombre. No, usted hace su célula para Dios. Usted viene a esta casa porque viene a adorar a Dios. Aplauda fuerte al Rey. Viene a adorar a Dios. ¿Y sabe qué? Usted se sujeta a su autoridad porque usted ama a Dios y adora a Dios. ¿Vive Cristo? Ahora mire lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hermano, había gente que a la botella de licor hasta le echaba un rezo. Le decían poesías. ¿Cómo no le vamos a cantar ahora al que es verdadero Dios? ¿Cómo no le vamos a servir al que es verdadero Dios? ¡Ay, Padre! Usted cargaba su imagen. Usted andaba en la esclavitud. Y le servía a los que no eran dioses, en minúscula. Dice Pablo, ahora debemos servir voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente. Mire, tercer aspecto. Primer aspecto, mi voluntad debe vencer mis razonamientos. Cuidado, usted anda por muchas razones. Usted cuando tiene las razones, toma las razones para irse y dejar a Dios. Usted razona mucho, va a encontrar la razón para dejar liderazgo. Pero cuando usted tiene una fe que lo lleva por encima de su razón, usted le dice a su mujer, amárrate la falda, mamita. ¿Quiere que le confiese algo? Mi esposa nunca ha tenido ganas de dejar de servirle a Dios. Nunca. Es más, yo sí que me he aflojado a veces que he dicho, no sirvo para nada. Y dice, venga acá, ¿cómo va a decir que no sirve para nada? ¿Usted sirve? No diga eso más delante de mí. Yo le he parido 3 hijos muy lindos, usted me los hizo. Con eso me convence porque saca evidencia de que sirvo. Segundo, el liderazgo de Jesús es voluntario. Cuando un líder no tiene voluntad, ya yo no le puedo rogar, hermano. ¿Cuántos quieren comprenderme, hermano? Si no hay voluntad no se puede, es voluntario. Diga conmigo, es voluntario. Yo no puedo poner una pistola para que sirva. Es voluntario. Es más, he probado. ¿Cuál es el problema financiero? Agarra y resuelva mi plata. Y me dejan igual. Porque tampoco es la plata. Cuando Cristo nos liberta, Él libera mi voluntad. Escriba, Jesús libertó mi voluntad. ¿Qué es lo que Jesús hace libre de nosotros? La voluntad. ¿Qué es lo que el diablo te tenía esclavizado? La voluntad. Uno iba tranquilo y de repente, esto que es un baile, voy a ver cómo está ese baile. Y ahí quedaba uno hasta las 7 de la mañana. Si uno no tenía voluntad. Y apareció una vieja bailando y ahí quedaba uno bailando con esa doña. Y después al día siguiente, en vez de una fula, era un fulo que bailó toda la noche con él. Esos casos se daban en los tiempos esos. Jesús me hizo libre. Diga, levante su mano y diga, Jesús hizo libre mi voluntad. Estábamos esclavos a los malos hábitos, a las adicciones, a las drogas. Jesús rompió eso y te dio la libertad. Ahora fíjate esto, liberó tu voluntad. Diga, Jesús liberó mi voluntad. Pero ahora con mi voluntad, yo se la entrego al Señor. O sea que mi voluntad antes era del enemigo, del diablo, ¿sí? Ahora mi voluntad, ¿de quién es? De Jesucristo.
Lea libro de Gálatas, capítulo 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué nos hizo libres? La voluntad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabe lo que dice Pablo? Siendo libre, me he vuelto esclavo para servirle a vosotros. Diga conmigo, Jesús hizo libre mi voluntad. Ahora mire acá. Cuando estábamos en pecado, con nuestra voluntad le servíamos al pecado, ¿verdad que sí? Y no teníamos voluntad porque nos llevaba cautivo a lo que no queríamos hacer. ¿Sí o no, hermano? Usted cuando estaba buenizano decía, no vuelvo más nunca a irme con otra mujer. Y cuando se olvidaba la semana, amanecía por allá. Pero ahora viene a Cristo, levanta la mano que está en Cristo. Cristo rompe las ataduras y tu voluntad ahora es servirle a Dios. Ahora Pablo dice, yo siendo libre me hago siervo de ustedes. Mire acá, levante su mano derecha a los que quieren aprender esto y no se los olvide nunca. La peor posición de un hijo de Dios es neutral. Baje su mano. Diga conmigo, neutral no. El auto tiene P de parking, tiene R de reversa, y tiene D de marcha y tiene N de neutral, ¿verdad que sí? En los automáticos, los autos automáticos. Los cristianos, la peor condición en la que pueden estar es en neutral. Porque usted no puede estar en neutral. Escuche, Apocalipsis dice, prefiero que sea frío o caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea que a Dios le produce náusea que nosotros seamos neutrales. ¿Aló? Y le voy a decir esto. ¿Por qué todo líder que deja de servir y deja su liderazgo se pone neutral y a los días está haciendo locura? Porque es una posición mala. ¿Me está oyendo? Es mejor que usted o sea frío como la lengua de un muerto, o sea caliente para servirle a Dios con todo su corazón. Pero si usted dice neutral, normal, está bien. Yo quiero llegar a la iglesia a cantar un corito, normal. Tu voluntad o es para servir a Dios o es para servir al enemigo. Neutral no hay. Diga conmigo, no hay neutral. ¿Estamos acá? No hay neutral. Yo le aconsejo a las mujeres que a veces quieren que los maridos hagan plata porque piensan que todo el problema es lo económico. De nada sirve que tu marido haga plata y que cuando hace plata al rato viene con 2 mujeres. ¿Aló? Porque no hay neutral. Esto no es para el pecador, por cuanto no eres ni frío ni caliente. El tibio es el que conoce las cosas de Dios, pero está tibio. Dile conmigo, no debo estar tibio. Usted tiene que resucitar, no puede quedar tibio. El tibio lo van a vomitar. Y un vómito de Dios es terrible. Cuando conozco la voluntad de Dios. Diga conmigo, cuando conozco la voluntad de Dios. Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué recibirá? Muchos azotes. Hay padres que le dan a los hijos sin pantalones, quítese los pantalones. Porque por lo menos en mi caso, a nosotros sí nos dieron madera de la buena, hermano. No, yo ponía unos pantalones jean con 5 calzoncillos cuando sabía que nos iban a pegar. Pero dice, aquel siervo que conociendo, ¿cuántos líderes conocen la voluntad de Dios? Conociendo la voluntad de su Señor, no hacen conforme a la voluntad de su Señor. Entonces, ¿cuánta gente todavía no entiende que a Dios no se le dice que no? Yo preferiría renunciar a cualquier cosa en la vida, hasta el dinero, menos a Dios. La gente cuando está presionada en problemas, lo primero que dejan es de servirle a Dios. Lo primero. Y la esposa, sí es verdad. Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios no se preparó, recibirá muchos azotes. Yo tenía una niña que cuando estaba pequeño yo le decía, no voy a decir su nombre, yo le decía, te voy a castigar. ¿Sabes lo que ella me decía? Papá, no. Adonai te voy a dar. Papá, no.
Ay, dije el nombre. Y cuando yo me acercaba, me agarraba la mano y me decía, papá, no. Pero déjeme decirle algo, a Dios usted no le puede decir, papá, no. Diga conmigo, te va a azotar. La voluntad del Señor es que hagamos discípulos. ¿Cuántos saben la visión? Id y haced discípulos a todas las naciones. Y usted se lo sabe. Esa es la voluntad de Dios. Diga conmigo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que yo cuide mi matrimonio. Usted sabe que el pacto matrimonial es algo voluntario. Es voluntad. Diga conmigo, voluntad. Los dos estarán juntos hasta que la muerte los separe. Eso es voluntario. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para el hombre en el matrimonio? Que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de la mujer, de Dios para la mujer? Que respete a su marido. Y eso es todo lo que nos hacen. ¿Sabe qué más es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Diga conmigo, debo santificarme. ¿Y sabe qué nos ayuda a santificarnos? Que tengamos compromiso con Dios. Dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Decimos amén. Y lo último es la voluntad de Dios. Que todos los hombres sepan que hay un Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que todos vengan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si yo tengo una fe que mueve mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, va por encima de mi razonamiento, hace que lo que yo haga para Dios sea voluntario, porque el liderazgo es voluntario. Me hace comprender que Jesús hizo libre mi voluntad. Y lo último, si conozco la voluntad de Dios, lo más que tengo que hacer con mi voluntad es hacer la voluntad que Dios tiene. Y a usted conoce la voluntad de Dios. Tenemos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y estas son palabras de vida eterna para usted. Gracias mil. ¡Saludos! Hemos presentado su programa Palabras de Vida Eterna. Gracias por sintonizarnos y les esperamos en nuestro próximo programa. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?